Bueno, vamos a hacer el ejercicio del 15 de julio del 2011 que se tomó para la convocatoria de capitanes de yate en Barcelona. El ejercicio dice: más tarde, durante el seguimiento de diversos ecos por el radar, a las 22 horas, marcamos el eco de una embarcación con demora 2:40 y una distancia de 8 millas. Por los mensajes que estamos recibiendo por VHF, sospechamos que esta embarcación se encuentra en problemas a bordo. A las 22:20 minutos, una vez confirmado que el mensaje procede de aquella embarcación, su nueva demora es de 2:23 y una distancia de 5,5 millas. En ese momento decidimos poner rumbo para abarloarnos a la embarcación en el menor tiempo posible. Bien, dicho esto, vayamos a la resolución propia del ejercicio. Bien, en este ejercicio nos dicen el rumbo que nosotros traíamos en nuestro barco. No lo dicen en el enunciado del ejercicio, lo dicen al principio del examen. Venimos manteniendo el mismo rumbo desde el principio, que son 2,89, y traemos una velocidad de 9 nudos. Bien, nos dicen que a las 22 horas vemos por el radar, en esta demora y a esta distancia, el eco de un barco B. Sospechamos, por lo que escuchamos en el VHF, que tiene algún problema el barco. A las 22 horas confirmamos que tiene un problema este barco, y a esa hora, a las 22, se encuentra en esta demora y a esta distancia de nosotros. Son datos del problema. Bien, en ese momento decidimos ir en rumbo de colisión a ese barco. Decidimos abarloarnos a ese barco lo más rápido posible. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Primero, lo que tenemos que saber es qué rumbo trae ese barco y a qué velocidad y a qué velocidad se desplaza. Bien, ¿cómo averiguamos esto? El primer dato es distancia, que es esta distancia, la distancia que ha recorrido desde el primer punteo hasta el segundo, desde las 22 hasta las 22:20, la medimos en la escala que cada uno se fabrique. Esta distancia dividido el tiempo. ¿Qué tiempo? 20 minutos, desde las 22 hasta las 22:20. Eso nos va a dar velocidad relativa, es decir, velocidad en que ese barco se mueve respecto de mí, no la velocidad absoluta del barco. Esa velocidad relativa que me da es esta. Esta es la velocidad relativa, que la he trazado sobre una recta paralela a esta derrota del barco. Esta es la derrota del barco B. Primero a las 22 estaba acá, 22:20 acá, por lo tanto viene con esta derrota relativa. Pues bien, yo a esta línea trazo una paralela y desde el barco que está parado, desde el extremo del barco que está parado, que en este caso soy yo, trazo una línea paralela a esta en esta dirección, porque el barco se mueve el barco B se mueve en esta dirección. Por lo tanto, trazo un vector con esta dirección. ¿De qué magnitud este vector? La magnitud es la velocidad relativa, que surge de dividir
la distancia esta por el tiempo que he demorado en llegar desde acá hasta acá, que son 20 minutos. Eso me da esta velocidad relativa. Pues bien, teniendo la velocidad relativa, lo único que me falta por hacer es cerrar el triángulo de velocidad con otro vector, que no será otra cosa que el rumbo verdadero que trae el barco B y la velocidad absoluta que lleva ese barco, la velocidad verdadera que lleva el barco. El barco lleva ese rumbo, unos 24 grados, va a rumbo y tiene aproximadamente una velocidad de 3 nudos. Recordemos que esta es la velocidad absoluta del barco B y el rumbo del barco B, que lo acabamos de sacar cuando tuvimos que cerrar el triángulo de velocidad. Esta es velocidad relativa entre los dos barcos y esta es la velocidad y el rumbo absoluto de mi barco. Bien, ahora ¿qué es lo que hago? A las 22 yo quiero ir al encuentro de B. Entonces lo que hago es, me cambio de posición. Dejo el barco B en el centro y yo me voy afuera. ¿A dónde me ubico? Me ubico en la contrademora. Si yo estoy viendo con esta demora a las 22:30 el barco B y a esta distancia, pues bien, en la contrademora 180 grados opuestos a la misma distancia me encuentro yo. Desde ahí trazo la derrota relativa, que no va a ser otra que esta que va en rumbo de colisión, porque me quiero acercar al barco. Y por lo tanto, a partir de esta derrota relativa, tiro una paralela que van a hacer en el extremo del barco que está parado. Ahora el que está parado es el barco B. Por lo tanto, la paralela, la recta esa, esta recta que es paralela a esta, nace acá en el extremo del barco que está parado y se dirige hacia acá, porque yo vengo en esta dirección. ¿Dónde se va a cortar este vector? ¿Dónde se va a cortar este vector? Este vector se va a cortar acá, que no es otra cosa que la velocidad absoluta que yo traigo. Yo vengo a esta velocidad, corto al nuevo vector que me da el sentido de la derrota relativa, lo corto y evidentemente este va a ser el rumbo que yo voy a tener que tomar para acercarme a este barco, para ir al rumbo de colisión. Yo venía a este rumbo y ahora voy a tomar este nuevo rumbo para ir al encuentro del barco B. ¿A qué hora voy a llegar a encontrarme con el barco B? Bueno, dijimos que obviamente estamos averiguando tiempo, que es distancia sobre velocidad. Bueno, ¿qué distancia vamos a tener en cuenta? Esta distancia. Y la vamos a dividir por esta nueva velocidad relativa a la que nos estamos moviendo ahora entre el barco B y el barco A. Y el tiempo que nos dé lo vamos a sumar a las 22:20 minutos y a esa hora exacta vamos a estar abarloados al barco B. Gracias.